Puntos clave o perlas del traumatismo cráneoencefálico. Bueno, estos van a ser los puntos que vamos a tocar y lo primero que tenemos que ver es la clasificación por severidad, la cual nos la va a dar la clasificación de Glasgow. Entonces, para aprendernos el Glasgow es muy importante saber cuántos puntos nos va a dar cada uno de los parámetros que vamos a ver. Entonces, la respuesta ocular, vamos a tener también hagan de cuenta que eso es un ojo, la respuesta verbal, hagan de cuenta que esto es una boquita, y vamos a tener también la respuesta motora. Entonces, en orden de arriba hacia abajo nos van a dar 4, 5 y 6 puntos. Entonces, esa va a ser la forma en la que podemos nosotros acordarnos de cuántos puntos nos da cada uno. Además, para identificar cuáles van a ser los criterios a seguir en cada uno de estos, bueno, en la respuesta ocular, si es espontánea, son 4. Entonces, espontánea, 4. Siempre lo espontáneo va a ser 4, ¿no? Entonces, 4 y si no hay ninguna, va a ser 1. Recordemos que aquí no hay calificación de 0. Entonces, eso es algo importante, por lo cual la mínima calificación de Glasgow va a ser 3. No hay clasificación de menos de 3 en Glasgow. Entonces, eso es muy importante. Apertura ocular espontánea, 4. No hay apertura ocular, 1. Si la apertura ocular es cuando nosotros le decimos, oye, volteame a ver, es un 3. Entonces, a la orden es un 3. Y si solo abre el ojo, te voltea a ver cuando provocas dolor, es un 2. Esa va a ser la forma de valorar la apertura ocular. En cuanto a la respuesta verbal, vamos a tener entonces 5. Quedamos que si la respuesta es ninguna, va a darnos un puntaje de 1. Si la respuesta es orientada, nos va a dar un puntaje de 5. Si es normal, orientada, 5. Si no hay, es 1. Si es confusa, si está confundido el paciente, es un 4. En cambio, si emite sonidos apropiados, aquí, acordémonos, nada más falta un 3 y un 2. Uno va a ser de palabras, o sea, sí dice palabras, pero son inapropiadas, como que no quedan en el contexto. Y el otro son sonidos. Entonces, aquí si ya no dice palabras, ya solo hace ruidos. Y el siguiente punto para que nada más le demos uno es que no hace nada de esto, ¿no? Entonces, esa va a ser la forma de valorar la respuesta verbal. Y por último, en cuanto a la respuesta motora, ¿cómo quedamos? Si no hay ninguna, vamos a darle 1. Si es totalmente normal, si obedece cuando le decimos mueve el dedo y mueve el dedo, va a ser un puntaje de 6. En medio es lo que nos importa, ¿no? Entonces, si al menos localiza el dolor, si a nosotros provocarle dolor lo localiza, va a darnos un puntaje de 5. Si retira la extremidad, va a darnos un puntaje de 4. Entonces, si yo le pellizco la mano y quita la mano, nos va a dar ahí un puntaje de 4. Y aquí la forma en que vamos a dar 3 y 2 va a ser si flexiona la mano o si la extiende. Entonces, si la extiende va a darnos 2 y si la flexiona va a darnos 3. Y aquí pues podemos, por ejemplo, imaginarnos un monito así que tiene aquí un 2 y tiene la mano estirada, ¿no? Entonces, si estira la mano es 2, si flexiona la mano es un 3. Entonces, igual, podemos aquí hacer, por ejemplo, un 3 así y aquí es el monito, ¿no? Entonces, 3 es de que flexiona las manos, 2 es de que estira las manos. Entonces, esa es la forma en la que nos podemos aprender la escala de coma de Glasgow. Ahora, dependiendo el valor que nos dé van a ser las indicaciones que va a tener el paciente de realizarle o no ciertos estudios. Entonces, si tenemos una puntuación de 13 a 15, vamos a clasificar el trauma craneoencefálico como leve. Y este no va a ser indicación absoluta de TAC. Hay que saber aquí también, que, muy importante, si es moderado o severo, van a ser siempre una TAC. TAC de cráneo siempre, siempre, siempre moderado, severo, TAC. Moderado va a ser de 9 a 12 y severo va a ser de 3 a 8. Entonces, eso es muy importante también conocerlo. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer un TAC en el leve? Bueno, cuando haya un Glasgow de menos de 15 por al menos 2 horas, se va a TAC. Cuando tenga una fractura de cráneo que nosotros podamos valorar clínicamente, fractura de cráneo, se va a TAC. Cuando tenga vómito 2 veces, vómito por 2, se va a TAC. Cuando tenga más de 65 años, se va a TAC.
cuando tenga uso de anticoagulantes, cuando el paciente, pues a lo mejor por alguna patología cardíaca usa crónicamente anticoagulantes, C-BATAC. Y también si tiene una disminución de la conciencia por más de 5 minutos, C-BATAC. O si tiene apnesia por más de 30 minutos, C-BATAC. Estos son los criterios que vamos a usar para mandar a TAC en caso de que el paciente tenga un traumatismo craneoencefálico leve. Acordémonos, moderado y severo, siempre a TAC. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la valoración de la severidad de nuestro traumatismo craneoencefálico. Vamos a tener también aquí en esta parte de los tipos, del traumatismo craneoencefálico, que definir los tipos de fractura facial. Bueno, antes de esto hay que dividir el traumatismo craneoencefálico en si hay alguna fractura de cráneo, alguna lesión de la masa ósea del cráneo, o si hay alguna lesión intracraneal. Lesión intracraneal puede ser una lesión al parénquima cerebral o una hemorragia, ¿no? Entonces, esas van a ser las morfologías que vamos a tener. Y en cuanto a los tipos de fractura facial, los vamos a dividir por la clasificación de Lefort. Entonces, vamos a tener Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. Lefort 1 va a ser horizontal, Lefort 3 va a ser en forma de pirámide y Lefort 2 va a ser en forma de pirámide. En la forma de pirámide, bueno, en la 1, que va a ser horizontal, únicamente se va a implicar, pues a lo mejor la mandíbula, el maxilar, etcétera, ¿no? En la Lefort 2 ya se van a implicar huesos de la órbita, huesos de la nariz, etcétera. Y en la Lefort 3 va a estar implicada toda la cara, va a ser una fractura conminuta. Entonces, esas van a ser van a ser la clasificación de Lefort. Además, vamos a tener también que valorar aquí fractura de base de cráneo. Entonces, vamos a tener signos característicos de la base de cráneo. Primero, anisocoria. No va a ser como tal de base de cráneo, sino sobre todo de una herniación. Si tenemos el signo de Battle, que recordemos, el signo de Battle va a ser pues como una equimosis en la parte de atrás de la oreja, en el apófisis mastoides. Entonces, ese va a ser nuestro signo de Battle. O si tenemos otorraquia, entonces todo en la oreja, ¿no? Atrás de la oreja o salida de líquido por la oreja nos va a hablar de una fractura de base de cráneo del piso medio. En caso de que tengamos ojos de mapache o rinorraquia, nos va a hablar de una fractura de base de cráneo, pero del piso anterior. Entonces, esos van a ser nuestros signos de fractura de base de cráneo. Entonces, Battle, ojos de mapache, otorraquia, rinorraquia. Battle y otorraquia, piso medio, ojos de mapache y rinorraquia, piso anterior. Además, vamos a tener aquí que valorar también los tipos de hemorragias intracraneales. Entonces, vamos a tener primero nuestro hematoma epidural. Entonces, hematoma. Todos van a ser hematomas, entonces vamos a poner solo epidural. El epidural va a ser de origen arterial, entonces casi siempre lo que se va a lesionar en el epidural va a ser la arteria meningia media. Y el deterioro de clínicamente el deterioro va a ser progresivo, no va a ser agudo desde un inicio, entonces deterioro progresivo. El epidural va a tener, epidural empieza con E, entonces a la tomografía el signo clásico va a ser un hematoma en forma de elipse o de lente biconvexo. Entonces, esa sería la forma que va a tener nuestro hematoma epidural. Entonces, epidural, forma de elipse a la tomografía. Y recordemos, deterioro progresivo, lesión arterial a la arteria meningia media, y este va a ser el menos común porque se va a dar en 0.5% de los casos. Y ahora en el hematoma subdural. El hematoma subdural, al contrario del hematoma epidural, va a ser de origen venoso. Y este va a ser mucho más común. Este va a tener una incidencia del 30%. Aclaro, yo no soy un racista, es solo una mnemotecnia. Entonces, venoso a mí me suena como a Vinicius, ¿no? Y además Vinicius termina con S y
subdural empieza con S, ¿no? Entonces también podemos hacer esa asociación. Entonces, subdural empieza con S, Vinicius termina con S, Vinicius suena a venoso. Así nos podemos acordar que es venoso. Pero además, como Vinicius ha estado teniendo problemas con el racismo en su liga de fútbol, podemos también recordar que a Vinicius lo podemos relacionar con un plátano, ¿no? Por los problemas de racismo que ha tenido. Entonces, esa va a ser la forma que va a tener nuestro hematoma subdural a la tomografía. Entonces va a tener una forma de semiluna o de plátano, ¿no? Entonces, esa va a ser la forma en la que nos podemos acordar también de que tanto es venoso como que tiene forma de plátano o de semiluna. Además, clínicamente, el deterioro del hematoma subdural va a ser inmediato. Y eso sería todo en cuanto a nuestros hematomas. Además, aquí también vamos a poder valorar la hernia uncal, en la cual vamos a tener una tríada característica. Entonces, hernia o herniación uncal nos va a dar, por un lado, dilatación pupilar del lado de donde es la lesión. Entonces, dilatación pupilar ipsi. Nos va a dar también hemiparesia, pero esta va a ser del lado contralateral. Entonces, la dilatación pupilar se va a dar del mismo lado, la hemiparesia va a ser del lado contrario a donde es la lesión. Entonces, hemiparesia contralateral y la otra parte de la tríada va a ser disminución en la conciencia. Entonces, esa va a ser nuestra tríada de la herniación del uncus o uncal, ¿no? Entonces, bueno, nada más también para tener en cuenta esa parte. En cuanto al tratamiento de nuestro traumatismo cráneoencefálico, tenemos que primero seguir siempre nuestro ABCDE, ¿no? Entonces, en el D valoramos el déficit neurológico y seguimos con ese mismo algoritmo. Después podemos valorar si hacer un FAST, una LAPE o un ATAC, dependiendo de qué tan estable se encuentra el paciente, ¿no? Recordemos, la tensión arterial sistólica es de menos de 100, es inestable. Más de 100 es estable. Si es de más de 100, pasa directo a tomografía. Si es de menos de 100, valoramos primero, por qué está inestable, ¿no? Entonces lo pasamos a un FAST, a una LAPE, a un lavado peritoneal diagnóstico, etc. Pero bueno, lo siguiente que hay que hacer, pues, es empezar a ver cómo vamos a tratar el paciente una vez estable, ¿no? Entonces, lo primero es ver con qué vamos a dar los fluidos. Entonces, los fluidos se van a dar a base de Ringer lactato. Es muy importante en este sentido mantener la normocapnia. Entonces, tenemos que mantener una capnia de 30 a 45. Esto es muy importante porque una hiper o hipocapnia se va a asociar a distintas patologías. Por ejemplo, una hipocapnia que se va a dar cuando ventilemos mucho, cuando nosotros hagamos una hiperventilación con el ambú, vamos a provocar una hipocapnia que se va a definir como una capnia de menos de 30. Esto va a relacionarse con vasoconstricción que puede causar isquemia a nivel cerebral. Si por el contrario tenemos hipercapnia que va a estar asociado a hipoventilar, si ventilamos muy poco, va a quedarse mucho CO2 en la sangre y va a producirse hipercapnia. Y se va a dar cuando haya una capnia de más de 45. Esto va a provocar vasodilatación y va a provocarnos un aumento de la presión intracraneal del paciente. Entonces, bueno, tener en cuenta eso de la normocapnia es muy importante para tratar al paciente. Ya yéndonos en esta misma línea de la hipertensión intracraneal, se va a definir como, entonces, hipertensión intracraneal va a ser cuando haya más de 20 milímetros de mercurio de presión intracraneal. Entonces, eso ya va a ser hipertensión intracraneal. Si el paciente tiene hipotensión, está hipotenso, vamos a tratar la hipertensión intracraneal con solución hipertónica. Si el paciente tiene hipertensión intracraneal y está normotenso, lo vamos a tratar con manitol. Esa va a ser la forma en la que tratamos la presión intracraneal. Además, hay que estar valorando la presión intracraneal cada cierto tiempo a través del ultrasonido en la vaina del nervio óptico. Como anticonvulsivo de elección en el traumatismo craneoencefálico vamos a usar a la fenitoína. Y como sedante para intubar de elección vamos a usar el propofol.
Y bueno, eso sería todo en cuanto al traumatismo, nada más ver lo que es la muerte encefálica. Y primero vamos a ver cómo la vamos a sospechar. Vamos a sospechar muerte encefálica si tenemos un Glasgow de 3, si las pupilas están reactivas, si no hay reflejos, si no respira, no tiene reflejo nauseoso o hay hipotermia. Eso es como vamos a sospecharla y cómo la vamos a confirmar con electroencefalograma o con una angiotac. En la angiotac lo que vamos a ver es ausencia de flujo cerebral. Entonces, ausencia de flujo cerebral es igual a muerte encefálica. Y eso sería todo en cuanto al traumatismo cráneoencefálico. De este lado les dejo el apunte y sería todo. Muchas gracias.